¿Con qué asocian ustedes la marca Daewoo? Seguramente con automóviles coreanos económicos de un pasado reciente. Pero hace 30 años, la empresa Daewoo era más conocida en Rusia por sus refrigeradores, microondas, así como por televésicos y videograbadoras. Se sorprendieron al enterarse de que el fabricante de electrodomésticos, por alguna razón, también fabricaba automóviles. O tomemos otra marca, Samsung. Ahora se asocia principalmente con teléfonos inteligentes y se menciona junto a Apple, Xiaomi y Huawei. Pero antes, Samsung se percibía más como fabricante de los mismos televisores, videograbadoras, refrigeradores y lavadoras. Hoy es sorprendente que el consorcio automotriz Daewoo y el fabricante de teléfonos inteligentes Samsung fabricaran los mismos productos y compitieran entre sí. Pero aún más sorprendente es que, además de todo lo mencionado, estas empresas también construían casas, barcos y locomotoras. Samsung incluso se dedicó a la farmacéutica y Daewoo fabricaba armas. Ambas comenzaron como la fábrica textil Daewoo y el productor de harina de arroz Samsung. Como pueden ver, responder a la pregunta de qué producen estas corporaciones no es tan sencillo. Será más difícil encontrar un área en la que no estén involucradas. Este fenómeno tiene su propio nombre. Estas estructuras surcoreanas se conocen como chaebol. Esto se puede traducir aproximadamente como familia rica o clan de dinero. De hecho, los chaebol eran originalmente negocios familiares y en la segunda mitad del siglo XX, con el apoyo activo del Estado, se convirtieron en los Tascom, los principales impulsores de la economía del país y creadores del milagro económico surcoreano. Sin embargo, los chaebol no son un fenómeno único. Existen no solo en Corea, sino también en otros países del sudeste asiático. Recientemente se ha escuchado cada vez más la opinión sobre la chaebolización de la economía rusa. En este video intentaremos averiguar cuántas similitudes hay entre Rusia y Corea del Sur. ¿Amenaza la chaebolización a nuestra economía? Y lo más importante, ¿es algo bueno o malo? Pero primero, un poco sobre por qué surgieron los chaebol y cómo lograron impulsar un rápido crecimiento económico. Todo comenzó no en Corea, sino en Japón. Allí, los holdings similares se conocían como zaibatsu, que tiene una traducción similar. Surgieron en el siglo XIX y funcionaron con éxito hasta la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, una de las primeras zaibosna fue la empresa Mitsubishi. Después de la rendición de Japón, Corea, que había sido parte del Imperio japonés, obtuvo la independencia y posteriormente se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur. Japón, por el contrario, quedó bajo ocupación de los aliados y como resultado los zaibatsu japoneses fueron reformados. Corea, bien familiarizada con la experiencia japonesa, decidió adoptarla. Así surgieron los chaebol. La propia palabra es la pronunciación coreana de los caracteres japoneses zaibatsu. A principios de la década de 1960, la economía surcoreana era un espectáculo lamentable. El PIB per cápita era un poco más de $1.500. Esto es casi 3 veces menos que el promedio mundial y 11 veces menos que NE. ¿Cómo salir de este agujero? En 1961, durante un golpe de Estado, el general Park Chung-hee llegó al poder. Era un dictador bastante duro y su política económica también estaba lejos del libre mercado. El gobierno de Park Chung-hee elaboró una lista de varias docenas de empresas cuyos directores eran considerados los más confiables y eficientes, y las propias empresas lo suficientemente grandes y estables. A estas empresas, los mismos chaebol, se les encomendó la tarea de crear un milagro económico. Los chaebol aseguraron acceso prioritario a créditos e inversiones extranjeras. A cambio, se les exigía cumplir con todas las órdenes del gobierno y conquistar mercados extranjeros. Este plan capitalista dio resultados. Cada 10 años, el PIB per cápita se duplicaba y esto continuó hasta principios de la década de 2000. A principios de la década de 1980, Corea del Sur alcanzó el nivel medio mundial y a mediados de la década de 1990 ya lo superaba más de 2 veces. Chaebols como Samsung, LG, Hyundai y el mismo Daewoo se hicieron bien conocidos más allá de las fronteras del país. Y aunque en las últimas 2 décadas el crecimiento se ha desacelerado, Corea del Sur sigue superando en 2.0 veces es el nivel medio mundial de PIB per cápita y se encuentra en un nivel comparable con esta pista no es un milagro. Ahora trasladémonos a Rusia. Hay una empresa llamada MTS. ¿A qué se dedica? Es un operador móvil. Hay otra empresa, Sber, que es el banco más conocido en Rusia. Pero ¿y si todo fuera al revés? En 2012 apareció la marca del banco MTS y en 2016 el operador móvil Sbermobile. Así que se podría decir con igual éxito que MTS es un banco y Sber es un operador móvil. Además,
Seber tiene un servicio de entrega de alimentos, un marketplace y una farmacia en línea. Además, posee una sala de cine en línea, un servicio de taxi, una aplicación de mapas de ciudades y mucho más. MTS no se queda atrás. Además del banco y el operador móvil, tienen, por ejemplo, otros servicios de venta de entradas para conciertos y reservas de ocio en todo el mundo. En resumen, MTS y Seber se parecen cada vez más a Daewoo y Samsung. Hasta el momento no han llegado a producir harina de arroz o comerciar armas, pero la tendencia es similar. Cada vez más grandes empresas rusas comienzan a trabajar en sectores no tradicionales, ampliando su influencia en toda la economía rusa. Así que Rusia, al igual que Corea del Sur, también se chaeboliza gradualmente. De hecho, no es un tema nuevo en Rusia, la conversación sobre la chaebolización comenzó hace tiempo. Ya en 2020, los analistas destacaron 8 holdings multifuncionales, entre los que se encontraban, por ejemplo, Lukoil, Alfa Group y AFK Sistema. Por cierto, esta última es la propietaria de MTS. El proceso comenzó en la década de 1990. En ese momento, el sistema bancario ruso estaba en formación y muchas empresas industriales creaban sus propios bancos donde se atendían a sí mismas. El ejemplo más conocido es el banco Menatet, creado por la corporación Yoyuko-S. De hecho, también fue incluido en esa lista de Wismatom Holdings. Sin embargo, no duró mucho tiempo, pero esa es otra historia. Así fue el crecimiento económico de Rusia de 1998 a 2008. El PIB per cápita se incrementó 2,5 veces en 10 años, lo que es comparable a los indicadores surcoreanos de la segunda mitad del siglo pasado e incluso los supera. Por supuesto, esto se debe en primer lugar a los ingresos petroleros, que activaron el multiplicador en la economía básica. Sin embargo, hay que reconocer que sin estructuras empresariales bien funcionantes, este multiplicador podría no haberse activado y los dólares del petróleo habrían sido destinados únicamente a la construcción de palacios y no al crecimiento económico. Sin embargo, en las 2 décadas siguientes no se habló mucho sobre la chaebolización y solo se ha mencionado recientemente. La razón de esto son las sanciones. El primero en plantear este tema fue el viceministro de Industria y Comercio, Velsily Osmakov. Explicó por qué hablamos de un avance hacia la chaebolización. Cuando el mercado era global y los créditos relativa Bolesub, la industria funcionaba ETA, pero tan pronto como surgieron restricciones serias por sanciones, apareció la necesidad de un socio financiero y de comercializar productos a través de empresas comerciales. Es decir, ahora se requiere una sinergia de capital financiero comercial e industrial. La chaebolización en forma, no en génesis, y esta tendencia continuará. En otras palabras, si antes todas las empresas funcionaban de manera independiente, en la realidad actual de sanciones, donde las empresas industriales tienen prohibido el acceso a financiamiento extranjero y a mercados de exportación, necesitan socios financieros y comerciales constantes. Como ejemplo de esta problemática, Osmakov menciona la compra del año pasado de la Corporación Unida de Construcción Naval por Banco TV. También menciona a la Gazprombank, que tiene en su cartera varias empresas industriales. Es decir, la chaebolización en ruso es, en esencia, la transición de la industria bajo el control de bancos que formarán una estrategia a largo plazo para ellas y asignarán financiamiento para ello. Al final, cada banco se convertirá en un análogo de un chaebol, bajo cuya ala estarán empresas de diferentes perfiles y financiará su actividad. Formalmente este no es exactamente el escenario surcoreano. En primer lugar, tales chaebols no tendrán propiedad familiar. En segundo lugar, el dinero y las tareas no serán asignados por el Estado, sino por los bancos. Sin embargo, es probable que los propios bancos también estén en gran parte bajo control estatal. Pero en general, la esencia es la misma: unir negocios de diferentes perfiles en holdings únicos y desarrollarlos dentro de una estrategia común. Hasta ahora suena razonable. Pero un espectador con conocimientos económicos se indigna de inmediato. Espera, esto es una monopolización de la economía. De hecho, este tipo de absorción de un jugador del mercado por otro y su conversión en grandes holdings se asemeja a la creación de monopolios. Sin embargo, hay una diferencia importante. Los monopolios absorben a sus competidores y dominan completamente el mercado. Aquí la expansión no es vertical sino horizontal. Los chaebols adquieren empresas de sectores completamente diferentes y, al mismo tiempo, ninguno de ellos controla el mercado en su totalidad. Por el contrario, pueden competir entre sí, como Samsung, LG o Daewoo y Hyundai. Es decir, la chaebolización no es monopolización.
aunque en ambos casos estamos tratando con la expansión del negocio. Sin embargo, la chaebolización de la economía, junto con sus ventajas, también conlleva problemas. Aunque los chaebols no son monopolios o cárteles y no influyen en los precios, la competencia sufre de todos modos. Después de todo, a una nueva startup o a un pequeño negocio les resulta mucho más difícil competir que a un enorme conglomerado que controla todo el ciclo de producción. E incluso si una startup logra resistir la competencia, no le costará nada al holding comprarla. Además, dentro de los mismos chaebols, el ambiente es mucho menos propicio para la innovación. Dado que son estructuras verticalmente integradas, carecen de cosas como flexibilidad y eficiencia. Pueden aplastar o absorber a un pequeño competidor, pero es poco probable que ellos mismos puedan crear algo innovador. Más aún, los chaebols suelen convertirse en depósitos de activos deteriorados. En un sistema de mercado clásico, tales empresas deberían declararse en quiebra, pero cuando forman parte de un conglomerado, se convierten en un lastre, empeorando sus indicadores financieros. Y si el número de activos deteriorados sigue aumentando, esto creará un riesgo para todo el holding. Dado que toda la economía del país se apoya en los chaebols, esto podría desencadenar una crisis financiera completa. Por ejemplo, en 2018, la empresa MTS planeaba crear un servicio llamado Mente es Casa para el procesamiento automático de pagos en línea. Para ello, adquirió la empresa Cloud Retail por 620 millones de rublos. Al final, el servicio no funcionó, los activos comprados perdieron su valor y las pérdidas ascendieron a 705 millones de rublos. Pero estas son pérdidas bastante modestas en comparación con Sber, cuyas pérdidas por activos no relacionados ascienden a decenas de miles de millones. La mayor parte de estas pérdidas proviene del sector del comercio electrónico, es decir, de esos mismos marketplaces. Sin embargo, para un banco cuya ganancia total asciende a unos 155 billones de rublos, esto es un detalle menor. El Banco Central también ha señalado este problema. Los bancos invierten los fondos de los depositantes en nuevos negocios y en su propia expansión. El rendimiento de estos negocios puede ser menor y más tardío de lo que espera el banco, que está en el centro del ecosistema. Pero eso no es un problema para el depositante. ¿Qué tan rentable será el cine en línea o incluso una red de cines en línea de la que es propietario el banco? La lógica aquí es la siguiente. Todos estos ecosistemas son, por supuesto, geniales, pero quienes deben pagarlos son los inversores, no los depositantes. Esto caracteriza en general el problema de la chaebolización. Cuando tratamos con la fusión de activos de diferentes perfiles en holdings únicos, los clientes de ciertos servicios esencialmente compensan las pérdidas de otros. En términos simples, al pagar una comisión por una transferencia de dinero, has compensado las pérdidas del marketplace. Y al comprar un paquete de Internet móvil, has pagado las inversiones fallidas en el servicio de cajas en línea. Pero los clientes del banco y los suscriptores de telefonía móvil no se comprometieron a financiar algún marketplace o caja en línea. Sin embargo, la compra de tales servicios y la creación de ecosistemas no es el mayor problema de la chaebolización. Al fin y al cabo, todas las startups generan pérdidas en sus primeros años y solo después algunas de ellas se convierten en líderes del mercado. Por lo tanto, se puede aceptar las pérdidas de las direcciones no centrales de Sber, esperando que a largo plazo se obtengan servicios convenientes que eventualmente sean rentables. Pero la política de aquellos bancos que adquieren activos de producción es mucho más desagradable. Después de todo, no se trata de startups que se compran fácilmente, crecen rápidamente y, si es necesario, se pueden reorientar hacia algo nuevo. Pero cuando tienes una enorme fábrica no rentable en propiedad, esta se convierte en un aspirador que extrae dinero del banco que la compró. Y dado que esto lo hacen principalmente bancos estatales, en realidad se trata de dinero que no llega al presupuesto, que se pierde a través del sistema bancario en múltiples empresas ineficientes como si fuera un agujero negro. ¿Es necesaria una economía así? ¿Cuál es la conclusión que se puede hacer? El sistema de chaebols es adecuado bajo condiciones de desarrollo en rezago. Cuando el Estado tiene, en lugar de un caos de mercado, una docena de grandes empresas confiables, es mucho más fácil y rápido elevar la economía al nivel mundial. Pero luego, cuando este camino se ha recorrido, las órdenes desde el centro comienzan a funcionar cada vez peor. No se puede ordenar crear algo innovador solo porque nadie sabe aún qué exactamente crear. Para ello, es necesario el libre movimiento de capital y los institutos de inversión de riesgo. Es precisamente en tales condiciones, mediante ensayo y error, donde nacen las empresas que cambian el mundo. Esto no ocurre por orden de un funcionario o un banquero, sino con el dinero de un inversor de riesgo que ve el potencial en la startup y está dispuesto a compartir los riesgos con sus fundadores.
La chaebolización de la economía rusa probablemente facilitará la vida de las empresas en las difíciles condiciones actuales. Esto, sin duda, es un pavor, pero a largo plazo puede resultar contraproducente. Después de todo, si los principales actores del mercado son grandes bancos estatales que poseen todos los posibles tipos de negocios, las nuevos tipo Moete, integrándose en sus estructuras y perdiendo su potencial, convirtiéndose en uno de los engranajes de la cadena de producción general. Por lo tanto, resolver tareas tácticas puede llevar a problemas estructurales mucho más serios. Eso es todo. Si te gustó el vídeo, apóyanos con un like y suscribiéndote. ¡Hasta la próxima!